noches para todos y todas. Vamos a iniciar entonces con nuestra tercera cita, el día de hoy, martes 13 de septiembre, y vamos a abordar el tema de lo que es la integral definida. ¿Sí? Este concepto es utilizado para determinar valores de áreas limitadas por curvas rectas, ¿no? Entonces, se da un intervalo. Les voy a presentar el intervalo que se presenta, que se da. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los ejercicios que ustedes tienen propuesto en la guía, hay un intervalo que va de 0 a pi medios. Bueno, ¿me confirman si me escuchan bien? Yo le estoy escuchando. Más o menos. Yo le estoy Si escuchando. pudiera hablar un poquito más duro. Yo le escucho con mucha, digamos, interferencia, como que la voz se va, la voz se viene, pero bueno, pues. Sí, es que estoy Debe ser acá en la universidad, entonces. Bueno, voy a quitarme el audífono, el micrófono, y voy a hablar así simplemente con el computador. ¿Vale? Bueno, ahí me confirman. Sí, ahora sí le escucho. Bueno, audio. Entonces tenemos acá la integral que va de 0 a pi medios de esta función coseno de x medios más seno de x tercios. ¿Sí? Pero vamos a resolver aquí una integral diferente a esta, y vamos a resolver la integral que va de 1 a 3 de la función x al cuadrado menos 16 sobre x menos 4. ¿Sí? Esto evaluada también pues con respecto a la variable x, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo integrales como estas, muchas veces necesito hacer procesos algebraicos que me permitan simplificar la expresión y escribirla de una manera un poco más reducida, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, recuerdo los procesos algebraicos por allá de grado octavo, tenemos aquí en este caso una diferencia de cuadrados perfectos. Esto es x al cuadrado menos 16, y esto es lo que se conoce en álgebra como diferencia de cuadrados perfectos. ¿Listo? Diferencia de cuadrados perfectos. Y esta diferencia de cuadrados perfectos, cuando yo la voy a factorizar, ¿sí? Por allá en el algebrita de valores se la puede encontrar, aparece factorizada de esta manera. Esto es x menos 4, es decir, sacar la raíz de la x y sacar la raíz de 16, multiplicado por x más 4. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es, en esa integral, es reescribir la integral, que me quedaría la integral definida de 1 a 3 de x cuadrado menos 16, y en vez de poner x cuadrado menos 16, pongo x menos 4 por x más 4. ¿De acuerdo? Profe, X menos 4. Señor. Pues yo podría, no sé si se puede, yo podría colocar x al cuadrado menos 16, llevarlo a x menos 4 al cuadrado, como el binomio de Newton, ¿no? Lo que pasa es que el binomio de Newton, sí, es para expresiones como estas, como la que acabo de escribirle ahí, x más b al cuadrado. Pero ¿sí? yo no lo puedo colocar x, digamos, x al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado, sí, más 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Perdón, menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Esa es una diferencia perfecta de cuadrados, ¿no? Y Es no lo la, puedo. Y no es lo la puedo. misma que está allá. ¿No? Es ¿Señor? la misma que está allá. Sí. Es que 4 al cuadrado es 16. Sí, perfecto, sí, señor. Ah, ya, Lo que entonces. yo hice fue sacarle raíz cuadrada de 16, que sería x menos 4 y x más 4. ¿Sí? Sí, ok, sí, profesor. ¿Listo? Okay. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí me queda un producto en el numerador, un producto de suma por diferencia, y en el denominador tengo una diferencia. Entonces yo, esta
este denominador, todo el denominador que es x menos 4, lo simplifico con todo este numerador que es x menos 4. Entonces, ¿qué me queda? Me queda una integral mucho más sencilla, que es la integral que va de 1 a 3 de x más 4 por dx. ¿De acuerdo? Y esta integral es supremamente sencilla ya para resolver. Aplicamos aquí la linealidad, ¿sí? Y me quedaría que la integral que va de 1 a 3 de x por dx más la integral de 1 a 3 de 4 por dx. ¿Sí? Separé dos integrales esta suma. Profesor, le Señor, pregunto algo. Entonces, es un paso sine qua non o un requisito sine qua non, como en las integrales indeterminadas, cuando uno la va definidas. a operar, siempre reducirla a su mínima expresión. Sí, señor. La idea, ¿cuál es? Que nosotros podamos hacer uso de, digamos, de todas las herramientas matemáticas que podamos tener para simplificar estas expresiones lo que más se pueda y ya al final tratar de integrar o de tener una función mucho más sencilla de integrar. Es ¿Sí? correcto, porque yo haciendo un análisis de todas las funciones que nos envió en las tablas, de todas observé que la fórmula que más se utiliza en todo es la que dice que x a la n, que es igual a n más 1. A x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Señor? X Sí, a la señor. n más 1 sobre n más 1. Pero esa es para integraciones Sí, no, esa es la que más creo yo que se usa, porque, por ejemplo, aquí, en esta integral, claro, como ya tiene límites, pues no hay necesidad de buscarlos, apenas es, digamos, reemplazarlos. Sí, señor. Sí, así es. De todas maneras, aquí ya no le voy a poner más la constante c o más una constante. Aquí ya en esta integral definida no se pone porque ya está evaluada entre dos límites, ¿vale? Perfecto, Entonces, sí, señor. Claro. yo voy a integrar cada una de estas dos integrales que me quedó y me queda la integral de x, esta integral de x que sería x a la 2 sobre 2, ¿sí? Evaluada entre 1 y 3, ¿de acuerdo? Más esta integral de 4, que sería la integral de una constante, entonces me quedaría 4 por x evaluada entre 1 y 3. ¿Hasta ahí es claro lo que he hecho o no? No. Aquí Si me escucha, tutor, es que tengo una pregunta. Sí, señora. Entonces, para hacer estas integrales definidas, tenemos que, bueno, aplicar las reglas de la integración separadas para cada una. O sea, no vamos a usar sumas de Riemann ni esta algo no. así. No, señora, en esta no hay sumas de Riemann. Esta es los métodos de integración que ya usualmente ustedes conocen. Entonces, en el ejercicio 1, ustedes utilizaron integrales inmediatas, ¿sí? Entonces, aquí estamos utilizando integrales inmediatas, que es la integral de x, la integral de una constante, ¿sí? Entonces, yo integro esta función según las integrales inmediatas que tengo. Lo único que cambia ahora es que yo tengo unos límites, y esos límites son los que voy a evaluar, ¿sí? Es decir, voy a hacer aquí una anotación. Es como si usted solamente fuera a integrar x por dx. ¿Cuál es la integral de x por dx? Es x a la 2 sobre 2. ¿Cierto? Aquí tendríamos que decir que es más una constante. Y la otra integral, ¿sí? Esta integral de acá abajo, ¿sí? Es la integral de 4 por dx. ¿Y cuál es la integral de 4 por dx? Es 4x. ¿De acuerdo? Entonces, la única diferencia ahorita con la integral definida es que ellas tienen unos límites que tengo que evaluar, o sea, tengo que reemplazar ahora los límites. ¿Listo? Pero estamos aplicando lo mismo que el punto 1, que en el ejercicio 1, que son integrales inmediatas. ¿Sí? Ustedes en el primer punto se llama antiderivadas. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue aplicar las integrales inmediatas que tenían y reemplazar o utilizar las reglas que tienen ahí que se presentan para encontrar esas integrales. ¿Listo? Que son inversas ¿de quién? De las derivadas. ¿Listo? Y entonces ahora lo que hacemos...
Uy, perdón, qué pena. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es antiderivar y luego evaluar los límites de la antiderivación. Sí, señora, así es. Ah, listo. Listo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos los límites, ¿sí? Empezando por el límite superior en la función. El límite superior es 3 y el límite inferior es 1. Entonces, el primer valor sería x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Menos el límite inferior, que sería ¿quién? X al cuadrado sobre 2. Y vamos a evaluar los valores de esos límites. Entonces, ¿cuál es el primer límite? 3. ¿Listo? ¿Y cuál es el siguiente límite? 1. El límite superior es 3 y el límite inferior es 1. ¿De acuerdo? Ya estoy evaluando los límites ahí. Ahora, ¿qué hago acá? Entonces, voy a sumar esta otra función. Y aquí ahora hacemos lo mismo. ¿Sí? Sería 4 por x, o sea, el límite superior, menos 4 por el límite inferior. ¿Listo? ¿Cuál es el límite superior? Es 3 y el límite inferior, ¿quién es? Es 1. ¿De acuerdo? Tutor, entonces es como si fuéramos a hacer algo de la delta de X, hacemos B menos A, pero en este caso el B lo reemplazamos con la antiderivada. Con el valor del límite. Sí, o sea, el valor superior lo reemplazamos dentro de lo que antiderivamos y luego lo restamos por la antiderivada, pero reemplazamos la X por el valor inferior. Sí, ¿Sí? o sea, aquí, sí, exacto. Lo que hacemos simplemente es tomar el límite superior, lo reemplazamos en la función que ya hemos integrado. Sí. ¿Sí? Luego, ese valor lo vamos a restar con el límite inferior. Listo. ¿Listo? Gracias. Entonces lo hacemos para cada función porque aquí tengo dos funciones. ¿Listo? Entonces 3 al cuadrado me da 9 sobre 2 menos 1 sobre 2. ¿Sí? Este es el primero. Más 4 por 3 aquí les da 12 menos 4. ¿Sí? Y aquí finalmente tenemos 9. Esto es una suma de fracciones homogéneas. Como son homogéneas, implica que los denominadores son iguales. Se escribe un solo denominador y resto los numeradores. 9 menos 1. ¿De acuerdo? Más 12 menos 4, aquí les va a dar 8. Y esto 9 menos 1 es 8 sobre 2 más 8. Y 8 sobre 2 es 4 más 8. Y finalmente esto sería 12 unidades cuadradas. ¿Listo? Porque es un área. Entonces le pongo U al cuadrado simplemente para decir que eso es una unidad cuadrada, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, el área que me genera, es decir, si yo graficara este ejercicio, ¿sí? Tiene que darme una función lineal. Entonces, esa función lineal, al graficarla, es una función lineal 1, 2, 3, 4, que pasa por el punto 4. ¿Sí? Y tiene, pues desde luego, una pendiente de 1, y esta sería mi función lineal. Entonces me dicen, evalúela entre qué límites, evalúela entre 1 y 3. Es decir, entre este valor 1 y este valor 3. ¿Sí? ¿Qué sucede con la integral o cuál es el área de mi integral entre estos dos valores, entre 1 y entre 3? Bueno, aquí me faltó terminarle un pedacito allá. Una pregunta, tutor. Entonces, ¿cuál es esta área, señora? ¿Este método tiene algún tipo de nombre? Esto se llama integral definida. Lo que pasa es Sí. que lo que estoy aplicando aquí es simplemente, esto son integraciones o integrales inmediatas, ¿sí? Pero la integral definida, por eso yo iniciando la reunión, les dije que una integral definida es aquella que está limitada por unos intervalos o unos valores definidos para calcular Sí. cuál es el área comprendida entre esa curva o entre la recta, Sí. ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer precisamente es calcular esta área. ¿Qué tanta área hay? ¿Sí? Comprendida por esta función. Y esta función, al simplificarla, me queda una función lineal, que sería x más 4. Y la función x más 4
es una función lineal que pasa por el punto 4. ¿De acuerdo? Ok, Dice, esto es evaluación de límites, por decirle así. Si tuviera un nombre sería algo así. no, señora, se llama integral definida. Solo integral definida. Sí, señora. Listo. Definida. Ya la integral definida es aquella integral que tiene unos límites. ¿Listo? Profesor, Señor. mirando el área bajo la línea, aquí ya no se puede decir el área bajo la curva, se puede decir el área bajo una función, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, bueno. Entonces yo estuve mirando, claro, perdone pues mi ignorancia, ¿no? No, Lo señor. de lo de la absíntota, la abscisa, perdón, la abscisa. Entonces la abscisa se debe mirar con relación al eje Y. El eje Y. Entonces la abscisa aquí sería no la vertical, sino el punto que va de 3 al eje Y. Lo que pasa es que la abscisa es el eje horizontal X y la ordenada es el eje vertical Y. Exactamente, el eje vertical Y es la ordenada y la abscisa es sobre el eje X. Entonces aquí tenemos en esa área que está bajo la línea, tenemos un eje X que tiene, que del punto 0 se mide de 3 a 1 o de 3 a 0. Se mide de 1 a 3, del límite inferior al límite superior. De 1 a 3. Sí, señor. Lo que pasa es que nosotros evaluamos cuando estamos haciendo... Bueno, exactamente, de 1 a 3. Perfecto. Pues, el punto es 1,3. Perfecto. El intervalo, perdón, es 1,3. Sí, señor. Exactamente. Y la abscisa se mide de 1 a 3. Perfecto. Respecto a la ordenada que está sobre el eje Y. Perfecto. Gracias. Sí, señor. Bien, este es entonces el punto, digamos el primer punto a explicar. Voy a explicar aquí un segundo punto y vamos a agregarle a esta integral unas funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a integrar una función que vaya de pi tercios, ¿sí?, hasta pi medios de la función seno al cubo de x por la cosecante a la 4 de x por dx. ¿Listo? Entonces estos ya son integrales trigonométricas y estas integrales trigonométricas, pues algunas como estas, por ejemplo, lo que necesitamos simplemente es recordar a qué es igual la cosecante, por ejemplo, a qué identidad es similar, y lo que hacemos entonces es reemplazar. Por ejemplo, yo tengo la integral evaluada de pi tercios a pi medios del seno de x. Lo que es el seno y el coseno ya no son reducibles, ya no se pueden simplificar más. Entonces, ¿a cuál voy a simplificar? La cosecante. ¿A qué es igual la cosecante? La cosecante es igual a la función 1 sobre seno, ¿sí? Como está la cosecante a la 4, entonces sería 1 sobre seno a la 4 de x. Esto que yo acabo de escribir en azul, ¿sí?, es la función cosecante a la 4, ¿de acuerdo? Entonces, es, digamos, lo que aparece en grado décimo en trigonometría, sobre funciones trigonométricas. Entonces, el seno, el coseno son funciones trigonométricas básicas. La tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno, la secante es 1 sobre coseno y la cosecante es 1 sobre seno. Como aquí tengo cosecante a la 4, entonces aquí me quedaría 1 sobre seno a la 4. Y observen que el exponente lo tiene es el seno, no lo tiene la x, porque la x es el ángulo, ¿sí? Entonces yo aquí simplificaría la expresión. Seno a la 3, tengo arriba un seno a la 3 y aquí abajo tengo un seno a la 4, entonces se cancela y me queda la siguiente integral. Me queda la integral de pi tercios a pi medios de 1 sobre seno de x.
porque aquí tenía 4. ¿Qué significa seno a la 4? Recuerden que seno a la 3, ¿sí? Voy a hacerlo por aquí a un lado. Seno a la 3 de x es como si usted tuviera seno de x por seno de x por seno de x, ¿de acuerdo? Seno a la 4 de x es como si usted tuviera seno de x por seno de x por seno de x por seno de x, ¿de acuerdo? Voy a quitar estos iguales que puse aquí, ¿sí? Voy a quitar esos iguales y voy a decir quién es seno a la 3 de x sobre seno a la 4. Aquí voy a poner el vínculo y si usted observa tengo una multiplicación en el numerador y una multiplicación en el denominador, o sea, yo puedo cancelar o simplificar un seno arriba con un seno abajo, ¿sí? Y me quedo en el numerador 1 y en el denominador me quedo seno, mírenlo, ahí está, ¿de acuerdo? Por dx. Y entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la integral de pi tercios a pi medios de 1 sobre seno. ¿Y 1 sobre seno quién es? Es cosecante de x. ¿De acuerdo? Por dx. Entonces, cuando yo voy a revisar mis integrales, usted tiene una tablita, igual me decía, incluso yo tengo aquí una tabla de integrales, se les ha enviado también una tabla de integrales, usted revisa cuál es la integral de la cosecante. Esa es una integral inmediata, o sea, es una integral que ya se ha demostrado, ya está hecha, entonces yo no me pongo a calcularla, sino que simplemente digo, por ser una integral inmediata, esto es menos logaritmo natural de la cosecante de x más la cotangente de x. ¿Listo? Esto es una, voy a escribirlo acá, una integral inmediata. ¿Qué significa una integral inmediata? Significa que es una integral que ya se ha hecho una demostración de pasar de aquí a este punto. Entonces son integrales que uno no se esfuerza en realizar, sino que ya están, ya se ha hecho un proceso y ya uno da por sentado que de aquí, de este punto, pasa a este punto. ¿De acuerdo? Como lo que me decían hace un momento de la integral. Por ejemplo, si yo tengo la integral de x a la n, ¿cuál es la integral de x a la n? Pues simplemente esto es la x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Bueno, más la constante. Esto es lo que se denomina una integral inmediata, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la integral Eso fue lo que usted hizo, perdón, profe, eso fue lo que usted hizo en el ejercicio pasado cuando teníamos x, de x, y pasó a x2 sobre 2, ¿se acuerdan? Sí, señor, exacto. Entonces, por ejemplo, la integral del seno, ¿cuál es la integral del seno? Usted simplemente dice la integral del seno es menos coseno de x. ¿Sí? Bueno, aquí más la constante c. Esto es lo que se denominan integrales inmediatas. Entonces, uno no se esfuerza en demostrar de dónde sale la integral del seno porque ya esa demostración, digamos, ya está realizada o está hecha. Entonces, uno simplemente toma estas herramientas y de una vez integra. ¿De acuerdo? Profesor, ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí está evaluado entre pi tercios y pi medios. Señor. pregunto algo. Aquí, exactamente eso es lo que voy a preguntar. Aquí tenemos, esto lo vamos a hacer desde la perspectiva de valor absoluto. Es que esa integral inmediata de la cosecante es como valor absoluto, menos logaritmo del valor absoluto de la cosecante de x más la cotangente de x, porque los valores absolutos no admiten, perdón, los logaritmos no admiten ser calculados para números negativos, sino positivos. Entonces, para uno calcularlo, es lo que yo voy a preguntarle, en la calculadora científica tiene que ir en radiantes. Sí, señor. El pi tercios es un radian, o sea, son pi tercios de radianes y pi medios son radianes también. Sí, sí, era lo que miraba ahí como bastante jodido lo de vi como pues, el valor absoluto, pues en el valor absoluto no hay, digamos, si este se multiplica por menos, No, pero usted no se complique, mire, usted queda igual. En la calculadora ingrese, por ejemplo, la cosecante es 1 sobre seno, ¿sí? Y la cotangente es coseno sobre seno. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted lo que hace es reemplazar estos valores de pi tercios y de pi medios como los ángulos que son. Entonces, ¿quién es pi medios? ¿Sí? Pi medios es aproximadamente 90 grados. O sea, 180 entre 2.
¿Y quién es pi tercios? Es aproximadamente 60 grados, o sea, 180 sobre 2, ¿sí? Entonces usted reemplaza estos valores ahí, o sea, por 90, el seno 1 sobre el seno de 90, ¿sí? Aquí coseno de 90 y seno de 90, luego el seno de 60 y el coseno de 60 sobre el seno de 60, ¿sí? Esos valores se los da la calculadora para que no se pongan, digamos, a hacer otros cálculos ahí diferentes. Pero yo lo puedo hacer, pues claro, es obvio pasarlo, cosecante de x igual a 1 sobre seno de x y cotangente de x es coseno sobre seno. Pero yo lo puedo hacer directamente en la calculadora cosecante de x, directamente, cosecante y cotangente. Sí, señor, si la calculadora lo tiene, sí, claro, no hay problema. Lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Voy a reemplazar el límite superior. Entonces sería coseno de pi medios sobre seno de pi medios. ¿De acuerdo? Esto, digamos que lo voy a poner en un paréntesis aquí. Aquí voy a hacer el cálculo. ¿Sí? Voy a poner aquí un menos atrás. Y voy a poner aquí uno más grande. ¿Listo? Miren. Porque voy a evaluar primero el pi medios. Menos, ¿sí? Ojo, miren, este negativo, ¿de quién es? Es de de toda esta expresión, ¿de acuerdo? Menos ¿quién? Menos el que está aquí, que sería en este caso 1 sobre seno de pi tercios, ¿sí? Me toca quitar esto de aquí. ¿Listo? Más el coseno de pi tercios sobre el seno de pi tercios. ¿Listo? Bien, entonces voy a evaluar, perdón, aquí me falta logaritmo. Logaritmo natural. ¿Listo? Menos aquí el logaritmo natural de esto. ¿Qué hice con este menos? Lo dejé aquí por fuera, mírenlo. ¿De acuerdo? Ahora lo arreglamos. Entonces, este menos de aquí, ¿quién es? Es tomar el negativo de este límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces, usted hace el cálculo. ¿Qué es o cómo se hace el cálculo aquí? Simplemente usted ingresa el valor en una calculadora, ¿sí? Y hace el cálculo de cada uno de ellos. Entonces, logaritmo de 1 sobre el seno de 90. Entonces, ¿cuánto es el seno de 90? Pues sería, en este caso, 1 sobre el seno de 90, que le daría 1. ¿De acuerdo? Sí, para los que de pronto no me han entendido, pues, venga, miramos por aquí una calculadora y busquemos aquí, perdón. Busquemos por aquí una calculadora. Y lo que yo necesito, en este caso, bueno, aquí trigonometría, vamos a darle seno. Entonces, seno de 90, ¿cierto? Entonces, de 90, vamos a calcular el seno. Y me da 1, mírenlo. Ahí está, aquí dice seno de 90. Sí, mírenlo. Acá arriba dice seno de 90 igual a 1. ¿Sí está claro? Entonces, 1 sobre seno de 90, y eso me daría 1. Más el coseno de 90. El coseno de 90 da 0. Sobre el seno de 90 queda 1. ¿Listo? Menos logaritmo natural de esta expresión. Entonces, tenemos aquí esto en valor absoluto. ¿Sí? Tendríamos el seno de 60. Entonces, ¿cuánto es el seno de 60? Pues lo mismo, venimos acá a la calculadora y escribimos 60 y le damos aquí funciones trigonométricas, seno, y me va a dar 0.86. ¿De acuerdo? Entonces usted toma una aproximación, ¿sí? Y la aproximación usted dice, bueno, esto me va a dar 1 sobre 0.866. Más, lo mismo, ya tenemos aquí abajo 0.86, este ya lo tenemos. Y voy a calcular el coseno de 90, el coseno perdón, el coseno de 60. Entonces, borramos esto, ¿sí? Y escribimos aquí 60
Vamos a la función trigonométrica, se va a calcular el coseno de 60 que me da 0.5. ¿Listo? Y aquí sería 0.5. ¿De acuerdo? Profesor, sabes que entonces me equivoqué. Usted estaba haciendo las operaciones, yo la estaba haciendo acá en mi calculadora científica, lo estaba haciendo en radianes y no, lo tuve que colocar en grados, en 5. Sí, sí, por eso les dije que pusieran ahí 90 grados. Por eso yo les escribí la equivalencia ya. Sí, yo lo puse en grados porque cuando usted me dijo pi 3, yo dije, tenemos que trabajar en radianes y ahora yo tuve que cambiarlo a grados, sí. ¿Listo? Entonces, esto es una suma de fracciones homogéneas. Me quedaría 1,5 dividido 0.86. Hacen esta división y calculan el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural, sí, mire, es esta ln. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes calculan cada uno de esos logaritmos naturales. Sí, entonces, logaritmo natural de 1. Vamos a ver cuánto es el logaritmo natural de 1. Voy a escribir aquí 1 y le aplico logaritmo natural y mire que me da 0. Ah, listo, entonces el logaritmo natural de 1 vale 0. ¿Sí? Esto es igual a menos, ¿sí? 0 menos este logaritmo natural. ¿Sí? Este logaritmo natural da 0.54. Con este menos da más 0.54. ¿Listo? ¿Esto qué? Unidades cuadradas. Esto es el área que le estaban solicitando ahí. ¿Listo? Entonces, digamos que este ejercicio, lo que se le debe tener cuidado en cuenta son simplemente estos límites que se están reemplazando acá. ¿Listo? Entonces, esto es pi medios de radian, pero recuerden que pi medios de radian en grados equivale, por ejemplo, a 90 grados y yo puse ahí una aproximación de ese valor. ¿Listo? Eso sería este ejercicio hasta ahora, señor. ¿Sí? ¿Los escucho? Profe, qué pena. ¿Sí? ¿Usted puede poner un ejemplo de integral definida con raíz? Ah, listo, mire. Veamos, por ejemplo, a ver, ¿cuál ejercicio? Veamos este. Y, venga, por aquí y este. Entonces, evaluemos la integral, ¿sí? Evaluada de 3 a 4 de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5, ¿sí? Por dx. ¿De acuerdo? Entonces, esta integral, aquí hay que aplicar algo que se llama sustitución, ¿sí? Por ahora, bueno, quitémosle este cuadrado para no meternos en un tema que se llama métodos de integración, que lo vamos a ver más adelante, y la dejamos así sencilla. Entonces, hacemos una sustitución sencilla, ¿de acuerdo? Porque hay unas integrales que son integrales por partes. Voy a hacer esta sustitución sencilla. Voy a decir que voy a cambiar lo que está aquí adentro. Y lo que está aquí adentro es x menos 5. ¿De acuerdo? Entonces yo derivo a ambos lados porque necesito conocer a dx. ¿Y quién es dx? Pues es primero la evaluación, la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? De u. Y la derivada de esto me quedaría de x. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar la integral que va de 3 a 4 de la raíz cuadrada de x menos 5, pero en vez de poner x menos 5 voy a poner a u. Es u. Por du. ¿Quién es de x? Es de u, mírenla, por du. ¿Listo? Esto es la integral evaluada de 3 a 4 de la raíz de u, que lo voy a reescribir como u a la 1 medio. ¿Por qué 1 medio? Porque el exponente aquí es 1 y porque el índice radical aquí es 2. Uno no escribe el índice radical de una raíz cuadrada, pero pues simplemente lo estoy poniendo aquí para que ustedes recuerden qué es eso. Por du. ¿Esto a qué es igual? La integral de u a la 1 medio, entonces aplicamos lo que mencionamos hace un momento, que es la integral de la potencia, entonces sería u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. ¿Sí? Evaluada entre 3 y 4. ¿Sí? Evaluada entre 3 y 4. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a u elevado a la 1 medio más 1.
Eso me daría 3 medios sobre 3 medios, evaluada entre 3 y 4, y esto es igual a 2 tercios de u a la 3 medios, evaluada entre 3 y 4. Pero yo no estoy integrando con respecto a u, yo estoy integrando es con respecto a x, entonces hago cambio de variable y me quedaría 2 tercios de u. ¿Quién es u? X menos 5 a la 3 medios, evaluada entre 3 y 4. Profesor, Señor. mi pregunta es si se nos acepta, porque en la guía dice no se acepta sustituciones. Aquí hay una sustitución, ¿no? Esto es una sustitución, ¿no? En la Sí. guía dice, en la guía... Lo que pasa es que aquí, por eso le bajé el grado al exponente, porque estas sustituciones sencillas, ¿sí? Digamos, hacer ese cambio de variable le implica a usted que pueda resolver la integral. De lo contrario, esa integral como raíz les quedaría más complejo resolverla. Yo lo entiendo bien así. Lo que le quiero decir que si, por decir algo, me toca una cuestión de esta, usted es mi tutor, yo llevo el proceso de esta integral raíz de cuadrada de x menos 5 sobre d. Obviamente yo puedo llamar lo que x menos 5 y que es igual a u. Sí, lo que pasa es que la sustitución también está dentro de las integrales inmediatas, porque son, si ustedes, ya. esta Porque yo sustitución estaba sencilla, mirando eso. Sí, yo exacto, estaba mirando eso, sí. esta sustitución sencilla, ¿a qué me llevó? A que me quedara aquí una integral inmediata, ¿sí? Es que hay otro tipo de sustitución que Claro, ya va, sí, obviamente. ya son más La tabla complejas. que usted nos mandó está en U. Sí, correcto, sí. Sí, entonces, claro, y hay unas que son más complejas, entonces, por ejemplo, sustitución trigonométrica o hacer cambio de variable o integración por partes, que también son con sustituciones, entonces hace más compleja la integral, pero por eso yo le bajé el grado al exponente que está en el índice radical, ¿sí? Para no generar una raíz, una integral más complicada y que de pronto me tocaba utilizar otro método que pues por ahora no lo hemos visto y que lo vamos a ver desde luego. ¿Sí? Sino que esta integral es una integral un poco más sencilla. Con hacer la sustitución aplico las integrales inmediatas, ¿sí? Y Profesor, pues y la estaba Tutor, haciendo basándome en la pregunta que me hicieron de resolver una integral con raíz, ¿de acuerdo? Tutor, una pregunta. Sí. Por favor, ¿me podría explicar por qué se volvió 2 tercios u a la 3 medios? Listo, mire. Esa se vuelve a 2 tercios porque cuando yo integro esto, hasta aquí entiende lo que se está haciendo, ¿verdad? Eso que le estoy encerrando aquí es claro, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Ok, listo. Entonces voy a explicarle ahí, voy a hacer aquí una viñeta. 1 medio más 1, ¿sí? ¿A qué es igual? A 1 medio más 2 medios. ¿Qué fue lo que hice? Este 1 lo convertí en 2 sobre 2, porque 2 sobre 2 es igual a 1. 2 dividido 2 me da 1. Entonces uno amplifica 2 por 1, 2, y en el denominador también escribo 2. ¿Para qué me quedó, para qué lo dejé como 2 sobre 2? Para que estos denominadores sean iguales. Entonces, al tener el mismo denominador, yo escribo un solo denominador que es 2 y sumo los numeradores. 1 más 2, y eso me daría 3 medios. Supongamos que este método no le gusta y usted quiere hacerlo de otra manera. Entonces, 1 medio más 1 sobre 1. ¿Sí? Por allá el profesor el que les explicaba y les decía, multipliquemos así en cruz, ¿sí? Y luego multiplicamos los denominadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué es igual? 1 por 1, 1. Más 2 por 1, 2. Dividido 2 por 1, aquí abajo le va a dar 2 también. Y aquí le daría profe, 3. Señor. profe, ¿el resultado que se sigue simplificando para que sea menor o es el resultado que hay? Aquí todavía me falta reemplazar. ¿Esto? Alice, Sí, ahí todavía me falta reemplazar los límites. No sé si la pregunta quedó resuelta del por qué le daba 3 medios y quedó entendida. ¿Sí? ¿Sí es clara o no es clara?
Sí, señor. ¿Sí? Y ya es por la suma de fraccionarios, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bien, entonces yo continúo por aquí haciendo, o terminando este ejercicio, entonces me quedaría 2/3, ¿sí? ¿De quién? De x menos 5 a la 3 medios, evaluada entre 3 y 4. Y entonces vamos a hacer la evaluación. Es 2/3, lo voy a dejar aquí aparte y después lo opero. ¿De quién? De x menos 5, voy a ponerlo aquí entre dos paréntesis, o sea, 4 menos 5 elevado a la 3 medios. ¿Listo? Menos la otra evaluación sería 3 menos 5, ¿sí? Evaluada a la 3 medios. ¿Listo? Aquí, pues desde luego, como fue un ejercicio que simplemente escribimos acá, vamos a tener una situación particular que ya les explico cuál es. Esto es 2/3, ¿sí? Evaluada entre quién. 4 menos 5 le va a dar menos 1 elevada a la 3 medios, ¿sí? Menos 2 elevada a la 3 medios. ¿Listo? Esta respuesta no existe. Es decir, esta área no se puede calcular y ya les voy a indicar por qué. 2/3, y eso sería la raíz cuadrada de menos 1 elevado a la 3, menos la raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a borrar esto aquí, este no necesito, la raíz cuadrada de menos 2 elevado a la 3. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que ustedes deben recordar que las raíces de un número negativo no existen. Entonces, 2/3 de raíz cuadrada de menos 1, porque menos 1 a la 3 da menos 1, menos la raíz cuadrada de menos 8. ¿Sí? Cierro. Esto no se puede calcular. La raíz de un negativo no existe. No existe la raíz par de un negativo. ¿Listo? Por eso cuando nosotros proponemos los ejercicios, pues primero los desarrollamos para hacer los ajustes o las modificaciones a que haya lugar. Pero como este fue un ejercicio que me dijeron que querían que les explicara cómo se hacían las integrales de una raíz, entonces ahí le hice la integral de la raíz. Que los límites evaluados no son, es decir, este límite tendría que repensarse y mirarse otro límite porque esta gráfica arranca desde x menos 5, o sea, desde el lado derecho, después de 5. Y estoy evaluando unos límites que no están consagrados ahí dentro de la gráfica. ¿Listo? Cuando yo la haga, cuando yo la grafico, me doy cuenta que esos límites aquí no me van a dar. ¿De acuerdo? Profe, entonces, según lo que yo estuve leyendo sobre la suma de Riemann, De Riemann. de Riemann, los límites allí no existen. En eso que hicimos ahí, no existen límites. Pero es que este no es para la suma de Riemann. Este es para la integral definida. O sea, aquí el problema es que los límites que se tomaron, ¿sí? No corresponden no están contenidos dentro de la gráfica, porque me dieron negativo. Ya, profesor. Entonces esa área no existe ahí. ¿De acuerdo? Pero pues el ejercicio lo dejo para que ustedes se den cuenta aquí cómo se calcula la integral de una raíz. Profe, y uno con una división de polinomios, yo aquí estuve mirando una de polinomios, x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más menos 6 sobre x2 más 3. Bueno, yo ahí estuve mirando, pero todavía no lo he analizado, pero aquí puedo hacer una factorización y de pronto x al cuadrado más 3 al cuadrado entre paréntesis y luego factorizar aquí x, entonces puede ser. Vamos a ver. Mire, yo le voy a proponer una de esas. Por ejemplo, esta integral. La integral que está evaluada, pongámosle un dato o un valor pequeño, ¿no? Entre 1 y 2.
de x a la 5 menos 8x más 2 dividido x menos 5. ¿Sí? Esto es un polinomio. Usted me estaba pidiendo una división de polinomios, ahí está. Sí, correcto. Es una división de Entonces, polinomios. cuando yo voy a hacer una división de polinomios, pues primero tengo que repasar cómo se simplifica esta división de polinomios, ¿cierto? Entonces, aquí me quedaría x a la 5 más 0x a la 4. Sí, recuerden que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, ¿verdad? Más, ya les explico esto, más 0x a la 3, más 0x a la 2, ¿sí? ¿Y qué sigue? Ah, sigue x a la 1, y x a la 1 sí lo tengo, 8x a la 1, y luego el x a la 0 que sería 2. Dividido, aquí hay una división, dividido entre x menos 5. Lo que está en azul es lo que le falta a este polinomio, ¿sí? Mírenlo, está 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿sí? Estos que están en azul no están, y como no están, pues son puros ceros. Lo que pasa es que yo necesito ese espacio. ¿Para qué? Para hacer la división. Aquí es donde la división que nos enseñaron por allá en grado, bueno, tercero, ¿cierto? Con números naturales es que cobra vigencia. ¿Qué le falta a esta x para hacer x a la 5? Le falta un x a la 4. X a la 4 por x me daría x a la 5 positivo. ¿Listo? Pero cuando pasa aquí, pasa con signo contrario. Lo que hacíamos en una división en la escuela hace muchísimos años. ¿Vale? Ahora, x a la 4 por menos 5 me daría menos 5x a la 4. Mira, 5x a la 4. ¿Sí ve que yo necesitaba este espacio? Pasó negativo, pero cuando yo lo paso aquí, pasa con signo contrario. ¿De acuerdo? No sé si me haya hecho entender hasta ahí. Sí, profe, ahora sí, claro, lo entendí porque esa es la forma, porque yo lo estaba pensando en dividir x a la 5 menos 8x más 2, dividirlo entre x menos 5, pero el truquito este que usted lo colocó, como le hace falta para llegar hasta esta expresión el exponente, ¿no? El exponente de 8x, donde el exponente, no, perdón, el cociente de 8x, donde el exponente es 1, entonces pasamos de x5, x4, x3, x2, Sí, señor. x1. Sí, Pero señor. como no tienen los coeficientes, no tienen Sí, no tienen el cocientes, monomio. se reemplaza por 0 y se lleva a cabo la... Perfecto, profesor. Es porque yo necesito el espacio ahí, Sí, ¿vale? correcto. Es correcto, está bien. Listo. Entonces, mire, yo como aquí tengo 5x a la 4 positivo, entonces aquí pongo un positivo también. ¿Sí? ¿Qué número multiplicado por x me da 5x a la 4? Pues el mismo 5, mire. 5x, pero ahora a la 3. A la 3, 5x a la 3. perfecto. Por esta x me daría 0, 5x menos. a la 4. Positivo Pero da esta multiplicación, da positiva, y cuando pasa aquí pasa negativo. negativo. ¿Listo? Esto es positivo, aquí le voy a poner positivo, pero eso es lo de menos. ¿Listo? Ahora, 5 por 5 da menos y pasa más. Más 25x a la 3. ¿Sí? Cierro acá y esto me daría 0 aquí. Y aquí me quedaría más 25x a la 3. Bajo el siguiente que sería 0x a la 2. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Como aquí es positivo, aquí también pongo positivo. Más 25 X a la 2. Exacto, x a la 2. Por esta x me daría más 25 x a la 3, pero cuando pasa aquí pasa con signo contrario, porque es el mismo proceso Sería de división. 5 por 2, 10. Aquí 25 sería por 5 102, ahora ahí. daría menos 125 225, perdón, x a la 2. a la 2. Aquí hago la operación, esto me daría 0, mírenlo porque este es positivo, este es negativo, por eso me da 0. Y aquí me queda menos 125 x a la 2. Entonces, profesor, menos ese 125 a X2 pasaría a ser como el numerador, el residuo, el residuo es este, ¿no? El residuo es
Menos No, 125. no, pero no hemos terminado porque me falta bajar el 8 y me falta sí. bajar el 2. ¿Sí? Entonces aquí sigue, como aquí es menos, aquí bajo, bueno, menos 8x. Aquí baja menos 8x. Como aquí es menos 125, aquí viene menos 125. X. X. ¿Sí? 125x por x me daría menos y pasa aquí más. Más. Más 125 x a la 2. ¿Sí? Y aquí me quedaría menos 125 por 5, creo que da 625. 210. 600. ¿Sí? 5, como 600, ¿no? 5 por 5, 625. 600. Menos, por este menos da más, pero cuando pasa aquí 605. pasa con signo contrario. ¿Listo? Ojo, menos 125 por menos 5 da más 625, pero cuando pasa aquí pasa con signo contrario. Contrario. ¿Listo? Hago esto, aquí me daría 0 y esto me daría menos, esto es una suma, ambos son negativos, se suman, ¿sí? Entonces me daría, aquí, perdón. 13, 613, 634, ¿vale? Más o menos. Sí, señor. Aquí, a ver, esto sería 625. Por esto me da positivo, me da negativo, pasa positivo. Y esto me da positivo, pasa negativo. Ahí está. En la anterior, 25 por x me daría 25x, ahí está bien. Y 25 da negativo. Perdón, aquí tengo un error, aquí pasa positivo. Miren. 25 por menos 5 da menos 125 y pasa más 125. O sea que este es más aquí y aquí tiene que ser menos y ya le cambio el signo allá. ¿Listo? Y aquí tengo que cambiarle el signo. O sea que esto sería más 125. 125 por x me daría menos 125, daría positivo y pasa negativo. Y por este da negativo y pasa positivo. Bueno, chao, profe. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, esto me daría menos 617x. Y bajo el último, que es ¿quién? 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya me quedaría, como este es menos 617, ¿sí? Perdón, más 617. Entonces, aquí me quedaría más 617. 617 por x me daría 617x positivo, pero cuando pasa aquí pasa negativo. Y 617 por menos 5 da menos y pasa con signo positivo, más 3085. ¿Listo? Entonces esto me daría 0 y aquí me quedaría 3087. Este sí es el residuo, Goa. ¿Listo? Este pasa a ser el numerador de la fracción próxima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a reescribir esta expresión aquí, miren. X a la 5 menos 8x más 2 dividido x menos 5, esto es igual a este resultado, a x a la 4 más 5x a la 3 más 25 x a la 2, ¿sí? Más 125x, ¿sí? Aquí sigue más 117, ¿cierto? Más, perdón, 617. Más el residuo. ¿Y cuánto es el residuo? El residuo sería 3087 dividido x menos 5. Entre x menos 5, exactamente. Ahora, yo le voy a poner a esto, aquí venga que... Ahora, yo lo voy a poner en una integral, entonces le pongo integral y le pongo integral, ¿sí? Y esto lo integro. Y esta integral es mucho más sencilla, entonces esto es igual a la integral de x a la 4 por dx más la integral de 5x a la 3 por dx más la integral de 25x a la 2 más la integral de 125x por dx más la integral de 617 por dx
¿sí? Más la integral de 3087 sobre x menos 5. Y si ustedes revisan, son integrales inmediatas, ¿cierto? Esto sería x a la 5 sobre 5. Más, esto sería 5x a la 4 sobre 4. Más, esto sería 25x a la 3 sobre 3. Más 125x a la 2 sobre 2. Sí. Más 617x. Más 3087, ¿sí? Logaritmo natural de x menos 5, porque esta es la integral, esto que está aquí es la integral del logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, Porque el logaritmo natural es de x, el logaritmo natural de x es 1 sobre x. sí, señor. Por eso entonces. Esto está evaluado entre 1 y 2, entre 1 y 2. A cada uno le pongo el límite, entre 1 y 2, mírenlo, entre 1 y 2, ¿sí? Entre 1 y 2, entre 1 y 2 y entre 1 y 2. Y desde luego aquí tengo que reemplazar entre 1 y 2, ¿sí? Entre 1 y 2, entre 1 y 2, entre 1 y 2, entre 1 y 2 acá, y el último también entre 1 y 2. Este entre 1 y 2. Listo, voy a borrar esto que dice aquí. Esto lo voy a borrar aquí. ¿De acuerdo? Y entonces ahorita sí ya evalúo los límites. ¿Y qué es evaluar el límite? El primero pues sería 2 elevado a la 5 sobre 5. Menos 1 elevado a la 5 sobre 5. Cierro. Más 5 cuartos, si se quiere lo puede escribir también de esta manera, por 2 elevado a la 4 menos 1 elevado a la 4. ¿Listo? Más 25 tercios por, ¿sí? 2 elevado a la 3 menos 1 elevado a la 3. Más 125 por 2 elevado a la 2 menos, 2 elevado, 125 sobre 2. 2 elevado a la 2 menos 1 elevado a la 2. ¿Listo? Más 617 por 2 menos 1, ¿sí? Y aquí sigue más, voy a poner aquí 3087 por logaritmo natural de 2 menos 5, ¿sí? Bueno, aquí el límite, bueno, necesariamente tendría que haberlo puesto más grande, porque 2 menos 5 me da un negativo y el logaritmo de un negativo no existe. ¿Listo? Y aquí me quedaría menos logaritmo natural de 1 menos 5. Por eso este límite de aquí tendría que haberlo puesto más grande, este valor. Bueno, los límites, lo que pasa es que no le quise poner más grande porque es que ya me quedan números muy, muy grandes para calcular. Este límite no existe, este último, este logaritmo, perdón. No existe, los otros sí. ¿Sí? Entonces habría una restricción ahí con esos logaritmos. ¿De acuerdo? Pero bueno, digamos que el hecho es la explicación de este ejercicio. Aquí tendría que cambiar los límites. Es cómo se resuelve una expresión polinómica como estas, que fue una sugerencia que me hizo aquí Goar para resolver. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Profesor, hay una cuestión, pues, Sí. Sí, Goar. Bueno, creo que de pronto se le fue el internet a Goar. Ahora sí, bueno, este fue como el preámbulo, Elkin. ahora sí, lo que estaba preguntando. Sí, ¿me escucha? Sí, señor. Integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado de x es igual al cotangente de x más c. Ahora nosotros teníamos allá una constante. Puede ser 1, ¿cierto?
Sí. Lo que pasa es que cuando la constante es 1, digamos que es casi que insignificante esa constante 1. Bueno, el número que teníamos allá, 3000 y pico. Bueno, Sí, señor. sobre abajo teníamos, no estoy viendo la pantalla, por favor. Estoy viendo la No, es pantalla. que ya dejé de compartir. Ah, bueno, Sobre X menos 5. sobre x menos 5. Bueno, y eso es igual al logaritmo natural de la constante grande por la constante No, Eduardo, esto no se enrede. Mire, siempre que el denominador sea una función lineal en el denominador, ¿sí? Por ejemplo, x menos 5 y arriba haya un número, cualquiera que sea, 1, 2, 3, ¿sí? Eso que yo tengo aquí es un logaritmo. La integral ya, de... perfecto. ¿Listo? Ok. Eso es una integral inmediata. Por ejemplo, la integral Pero de se, 1 sobre pero se x. coloca en absoluto, en valores absolutos. Sí, señor. La Ok. integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. La integral de 1 sobre x más 4 es logaritmo natural de x menos 4. Bueno, y así sucesivamente. Ok, ¿De listo. acuerdo? Gracias, profesor. No, señor, con mucho gusto. Bueno, Elkin, no le quito más tiempo entonces. Listo, Camilo. Entonces, pues yo propongo generar dos grabaciones, esta a nivel general, Camilo, y la otra que es análoga. ¿Sí? No hay ningún problema, Camilo. No hay ningún problema. Yo lo voy a dejar un momento porque estoy aquí en la universidad. Tengo que salir de la universidad y regresar a mi casa. Entonces, allá me conecto otra vez para continuar con la cita. Vale. Bueno, ya nos vemos entonces.